también cuando habla a la iglesia de Esmirna, no dice, y a la iglesia de Esmirna. Lo que dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ah? Eso va a entender que no era solamente para ellos, sino para todas las iglesias. Estas están tomadas como un ejemplo, como un modelo. Pero recuerden que el número 7 es, Dios lo ocupa como número de ser algo completo, de la plenitud. Entonces está hablando a todas las iglesias. Y como decíamos, esto también se aplica a las iglesias en todo tiempo. Porque hoy día vemos que o está el mismo sentir, por así decirlo, en las iglesias. Hay iglesias grandes, con alto número, con alta actividad, y nosotros vemos que hay iglesias pequeñas, como las nuestras, que no tienen tanta actividad, no tienen tanto número. Y cuando surge la comparación, dice, cuando nos referimos a la iglesia grande, dice, pero ¿cuántos de esos serán convertidos? Y siempre sale esa comparación, pero ese mismo comentario, ¿cierto? Esa misma sentencia se puede aplicar también a una iglesia pequeña. ¿Cuántos de la iglesia pequeña se han convertido? ¿Quién sabe eso? ¿Quién puede decir eso? Solamente el Señor. Por eso que dice, yo conozco tus obras, no lo que dicen ser, sino que lo que son ellos en realidad. Y luego nosotros cambia de Éfeso a Esmirna, porque Esmirna es una iglesia que tiene una autopercepción, una autoimagen de ellos como una iglesia pobre. Dice, y tu pobreza, conozco tu tribulación, y tus obras, tu tribulación, y tu pobreza. ¿Ves? ¿Por qué? Pero luego el Señor dice, pero tú eres rico. Entonces, es la percepción que ellos tenían. Y eso pasa cuando nosotros queremos hacer algo y vemos que somos pocos. Por lo tanto, no se puede. Después vemos que no tenemos recursos. ¿Cómo voy a ir? Fíjense, hermano, que en las cosas más pequeñas, ¿cierto? Tenemos tantos problemas para cumplir. Yo no puedo ir esto, porque aquello. Y que nos habla de la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Una iglesia pobre. Pero tú no eres pobre, porque tú eres rico. Entonces, cómo puede ser ese contrasentido que el Señor usa en su palabra? ¿Cómo puede uno decir, bueno, cómo estamos viendo, Señor, que somos pobres, pero tú estás diciendo que eres rico? Es como que Dios se quiere burlarse. Es porque la iglesia, ¿no es cierto?, tiene que empezar a mirar no a sí mismo, sino mirar hacia el dueño de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Ya? Y también otra cosa que llama la atención aquí, que empieza a aparecer ese concepto de ser superior. Ellos eran gentiles, no eran judíos. Pero de repente había un grupo de ellos, y ellos dicen, no, nosotros somos los verdaderos. Y fíjese usted lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas iglesias se autocalifican como la iglesia verdadera? Nosotros somos la iglesia verdadera. Y voy a ver los nombres: Iglesia del Dios Viviente, Iglesia del Cristianismo, etcétera, y tantas cosas. ¿Ah? Y aquí, en esta iglesia, estaba apareciendo ese grupo que estaba discriminando a los demás por creerse superiores. ¿Ah? Y decían que ellos sí eran los judíos, el pueblo escogido de Dios. Quizás por qué razón, no lo sabemos. Pero sí entendemos, ¿no es cierto?, que el Señor dice que no son judíos, sino que son sinagoga del diablo. Es importante, hermano, tenerlo en consideración. Fíjese que hay otra palabra, incluso que dice otra frase que dice, no tema, no temale en nada lo que vas a padecer. O sea, Dios no le oculta a su iglesia lo que va a acontecer. Dios no le da una aspirina, como dicen ahora, no, si tenga fe, no, dice lo que vas a padecer. ¿Ya? Y le dice al tiro lo que va a venir sobre ellos. Algunos de ustedes van a estar en la cárcel, dice, para que sean probados. Que algo no nos gusta a nosotros, ser probados, porque significa sufrimiento. Significa entender verdaderamente en qué nivel estamos. A veces no creemos que estamos bien, pero estamos bastante mal. Entonces, ¿cuándo se eso? En la prueba, porque fallamos. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro dijo, aunque todos me negaren, yo nunca, Señor, te negaré. Y todos decían lo mismo, dice la palabra. Y cuando al Señor los fueron a apresar, los fueron a tomar prisioneros, Pedro, en un arrebato de valentía, tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venían ahí. Esa era su actitud.
es su disposición. Él decía que era fiel. Yo nunca te voy a negar, decía. Pero después pasa el tiempo, la misma noche. Él se acerca y hay toda una teología respecto a por qué Pedro se acerca ante ellos y se calienta el jueguito. Y hay toda una serie de ilustraciones que hacen respecto a que lo importante que es no acercarse, no contaminarse. Pero él niega 3 veces al Señor. Y cuando lo niega, ¿no es cierto? La tercera vez dice que canta el gallo, tal como le dijo el Señor. Y eso muestra el Señor que lo llevaban ahí, que también escuchó el canto del gallo, se da vuelta y mira a Pedro. Y las cruzadas de los dos se encontraron, las miradas, perdón, de los dos se encontraron. Y esa mirada de Jesús tiene que ir calado en el corazón, el interior de Pedro, tus obras, no lo que Pedro decía. Porque él dijo, no, no lo conozco, no mujer, no lo conozco, y empieza a maldecir el nombre de Jesús. Pero cuando Jesús lo mira, él se da cuenta que ha fallado la prueba. Pero ¿qué es lo que hace él? Él sale afuera, dice, y llora amargamente, a ver si se arrepiente. Hay otro también que hizo lo mismo, pues parecido que fue Judas, pero Judas no se arrepintió, Judas tuvo remordimiento, por eso fue y se ahorcó. Arrepentimiento es reconocer y cambiar de actitud. Remordimiento es reconocer, pero no hacer nada. Y esa es la gran diferencia. Y aquí el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna que ellos van a ser, algunos de ellos van a ser probados. Tarde o temprano nosotros, hermano, nuestra fe tiene que ser probada. Tarde o temprano. No hay cristiano que no sea probado. Si no es probado, no es cristiano. Porque dice el Señor que la fe es más preciosa que el oro. Y la fe hay que sacar de toda aquella impureza que nosotros a veces le agregamos a la fe. Y eso pasaba, ¿no? con la iglesia de Esmirna. ¿Ah? Y el Señor le dice, y tendréis tribulación, no repite la palabra tribulación, pero le da un tiempo, son solamente 10 días. No sabemos si son 10 días cronológicos o es un tiempo, pero lo importante es que la tribulación, la prueba, no es para siempre. Tiene su inicio, tiene su final. El Señor dice que no vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar. ¿Ya? Y siempre la idea, ¿no es cierto?, la intención, la amonestación, la llamada de atención del Señor es hacia la fidelidad. Sé fiel, dice, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel y yo te daré la corona de vida. Dos cosas entonces, no temer cuando vienen los problemas y la fidelidad. Cuando Dios le llama a Josué, le dice, mira que te mando, que te esfuerces. No seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Eh? Lo mismo que está diciendo, no temas. El Señor siempre a través de la palabra y aplica ese principio. Cuando Él habla en su ministerio terrenal, habla con la mujer, por ejemplo, que iba perdiendo su hijo, haya perdido su hijo, su único hijo, mujer viuda, le dice, mujer, no temas. Juan aquí cuando comienza y cae como muerto, dice, no temas. Y siempre nos dice el Señor, no temas. Vienen cosas difíciles a veces. Van a venir, como dijo alguien por ahí, tienen que venir. Pero la palabra del Señor siempre nos ayuda y nos insta para no tener miedo. Porque siempre detrás de todo está el Señor. Siempre está cuidando, siempre está guardando. Recuerde que Él dijo, las ovejas que el Padre me dio, nadie las arrebatará de la mano. Y fue en la iglesia diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice nuevamente a las iglesias. Y luego termina igual que en Éfeso, el que venciere. Dios nunca nos dice que vamos a andar en una taza de leche. Dios nunca nos dice que no vamos a tener problemas, dificultades. Siempre dice que el labrador, si quiere ver fruto, tiene que trabajar. Y trabajo significa constancia, trabajo significa paciencia, trabajo significa esfuerzo, trabajo significa dejar algunas cosas. Si no, no se tiene ningún fruto. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces tenemos dos cosas que nosotros tenemos que tener siempre presentes, hermano. Tarde o temprano, la tribulación viene a nuestra vida. A veces no la esperamos, a veces no sabemos cómo viene, a veces se anuncia, pero a veces viene de improviso. Lo importante, ¿no es cierto?, es que Dios la permite para que nuestra fe sea probada. Y una vez que la fe es probada, sale acrecentada.
sale fortalecida. Y no es para desanimarnos, sino que al contrario, es para emprender cosas mejores o cosas mayores. Y es el tiempo que estamos ahora. El ambiente que reina es de miedo, es de temor. Por eso dice, no temas, no temas. El ambiente que tenemos, hermano, es de desánimo. Al que venciere, esfuérzate, 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 hermano, esfuérzate, hermano. ¿Ah? Porque la venida del Señor está cerca. Vemos lo que pasa en Oriente, lo que pasa en el mundo, cómo está convulsionado el mundo. Incluso nuestro querido país Chile, cómo está tan convulsionado. Hoy día se cumplen no sé cuántos años del famoso estallido social. Y también hubieron llamados a protesta, no sé cómo ha ido todo eso, porque hay gente que quiere repetir aquello. ¿No? ¿Se acuerdan cómo se cerraban todos los negocios? Las iglesias también no hacíamos reuniones por miedo a que hubiera algún vandalismo en los templos. ¿Qué ocurrió? Bueno, los tiempos son iguales a los tiempos en que vivió el apóstol Juan. Las iglesias son iguales a las iglesias que habían en ese tiempo. Lo importante es que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el mismo. Por eso no escribe este libro. Por eso, para que nosotros estemos, como dicen los hermanos pentecostales, siempre es una palabra muy antigua, pero que es muy cierta, estemos percibidos. Para que no digamos, es que no sabía, es que no me avisaron, es que no tenía idea. No, si no sabíamos, si no teníamos idea, si no nos avisaron, es porque no leemos la palabra del Señor. No leemos lo que dice el Señor en su palabra para nosotros. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El Señor Jesús dijo cuando estaba en la tierra que cuando Él se fuera, iba a mandar al Consolador, el Espíritu Santo. Pero no para que nosotros tengamos experiencia extática, como dicen algunos, que me sentí bien, que vino el Espíritu y cayó en agua de fuego. No, no. Dice, y Él os enseñará todas las cosas que han de venir. Y recordará todo lo que he dicho. Entonces la función básica del Espíritu Santo es enseñando la palabra de Dios. No es para que tengamos emociones, ni para que tengamos otro tipo de experiencia, sino que para que Él nos recuerde la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a sostener. Es la palabra de Dios que nos sostiene cuando perdemos un trabajo. Es la palabra de Dios la que nos sostiene cuando hay una enfermedad. Es la palabra de Dios que nos sostiene cuando estamos solos. Es la palabra de Dios que nos sostiene cuando tenemos alguna pérdida. Es solo la palabra de Dios. Y el que puede aplicar esa palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y para eso nosotros, hermanos, necesitamos tener un corazón confiado. Un corazón, como digamos el domingo, ¿cierto? En la iglesia, en el templo. El confiar en el Señor. Confiar, entregarnos. Hay tantos ejemplos, hermano, de lo que significa el confiar en el Señor. Por eso, mi hermano, el, el mensaje, ¿no es cierto?, el estudio, más que tener un conocimiento teológico de lo que es el griego, el arameo, el hebreo, no, sino que es buscar cómo aplicamos esto a la vida práctica. En el mensaje a Éfeso, ¿no es cierto?, Dios le reprochó a la iglesia de Éfeso que había perdido el primer amor. En la parte práctica analizamos, ¿cómo estoy haciendo yo mi servicio a Dios? Si no estoy haciendo servicio, entonces, ¿cuánto parte? Pero ¿cómo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por amor? ¿En el amor del Señor? ¿O lo estoy haciendo para que me mire? ¿O lo estoy haciendo por obligación? ¿O lo estoy haciendo por cualquier otra cosa que no sea el amor de Dios? Entonces, tengo que arrepentirme y recordar las primeras cosas. ¿Ya? Y ahora aquí también se dice que no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Ya? ¿Cómo nos consideramos, hermano? ¿Cómo se considera usted? ¿Como una persona pobre? ¿Como una persona sin recursos? Y no solamente, hermano, pobre en sentido material, sino que pobre en sentido espiritual también. A veces nos menoscabamos tanto, no es que yo no tengo preparación, es que tengo que hacer esto, tengo que prepararme, no es llegar y hacer. Pero hermanos, llevamos cuánto tiempo en el Evangelio, llevamos cuánto tiempo asistiendo a la iglesia. Se ve que muchas veces son excusas para no asumir responsabilidades. Porque es más cómodo sentarse y ver cómo otros hacen las cosas y más fácil criticar así. Pero es difícil, hermano. Pero requiere eso, hermano, requiere esa disposición a luchar, esa disposición a disponerse, esa disposición a servir al Señor. Servir es entregar algo. Y parte con el tiempo, pues, hermano, el tiempo que cada uno de nosotros tiene entregado, donde nosotros nos encontramos. Y hay una
cuando yo hice mi servicio militar, allá en el año 76, 77 y 78, tenía harta complicación con el tema de la disciplina militar, el ambiente político que se vivía, y lo que era la iglesia, cómo está dividido nuestro país. En la iglesia que yo estaba, había jóvenes militares y había jóvenes estudiantes. Y había jóvenes que vivían en un internado. Y unas tantas cosas que hicieron, dice que los militares entraron al internado y apalearon a todos los alumnos que están ahí. Y después se juntaban, ¿no es cierto? No decir si eran los mismos que fueron después a la iglesia, no voy a decir eso, pero cuando estaban ahí, hay un grupo en la parte central los militares y el grupo al lado estaban los universitarios. Y cuando estaban en el templo, llegaban, se miraban, pero ¿sabe usted, hermano? Cuando el Espíritu Santo comenzó a orar ahí, los hermanos se dieron vuelta, se juntaron y se comenzaron a abrazar. Reconciliación en la iglesia de Cristo. Entonces yo veía todo eso y yo salía después del templo y llegaba por ahí cuando tenía que cuartelarme, como se decía, yo llegaba contento. Pero el resto de mis compañeros no eran cristianos y llegaban curados, drogados, hayan peleado con medio mundo. Por esos tiempos los militares eran, ay, mis señores, algunos peleaban entre los carabineros, así que llegaban ahí y nos castigaban. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y esto, a veces pasaban tantas cosas, pasaron más de 2 años. Yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y una vez, no sé si se acuerdan ustedes de Luis Palau, este misionero argentino, predicador argentino mundialmente conocido, tenía un programa, y yo le escribí a él, hermano Luis Palau, ya, me autocompadecí, le dije, mire, estoy padeciendo, pasando esto, estoy sufriendo aquí, estoy en el regimiento, etc. En un momento le conté lo que pasaba. Ya, pues pasó el tiempo y seguían las mismas. Y de repente me dio una carta del mismísimo Luis Pablo. Me imagino que no la escribió él, pero de algún lado de su ministerio salió. Y el hermano viene, me decía, bienvenido, después de las explicaciones, saludos protocolares, me decía, mire, usted el Señor lo coloca ahí. Ahí tiene que servir al Señor. Deje de estar, eh, ¿cómo se llama?, autocompadeciendo y busque cómo puede servir al Señor ahí. Ese fue el mensaje que recibí. O sea, la idea era que tenía que esforzarme ahí. Y bueno, y eso cambió mi percepción de lo que era, de lo que estaba haciendo. Y eso nos pasa eso, ¿no? La vida cristiana siempre es un llamado a esforzarse, a no autocompadecerse, a no decir que soy pobrecito, que no puedo, que no tengo recursos, que cómo lo voy a hacer. No, porque nuestros recursos, lo que decía esta iglesia, decía que era pobre, la iglesia es misma, pero se dice que era rico. ¿Por qué? Porque Jesús, el dueño de la iglesia, estaba con ellos. Si Jesús estaba con ellos, ¿qué les falta? ¿Les falta dinero? ¿No dice el Señor, mía la plata, mía el oro? ¿Le falta inteligencia? En principio la sabiduría, el temor de Dios. Cualquier cosa que le falte, ¿no es cierto? Jesús la tenía. Hasta lo más pequeño, hasta lo más grande. Entonces, de esa manera los hermanos tenían que cambiar ese concepto de ser una iglesia pobre. Pero cuando tiene iglesia pobre, tiene esa tendencia a autocompadecerse. Y lo más terrible es que tiene tendencia a limitarse. No hago nada, no es que no tengo recursos. No hago esto. Es lo que decíamos. Ahora, si no hay plata para el colectivo, no vamos a ningún lado. O para la micro. Pero yo le decía a las hermanas, ¿se acuerdan yo llegué acá en el año 80 y la única iglesia era la primera que estaba en Las Tardes. Las Tardes, que era un barrio rojo, barrio de mala vida, que nadie quería ir de noche. Pero ahí los hermanos llegaban y venían de distintas partes, de la 11, del Cerro de la Cruz, y terminaba la reunión y los hermanos se iban en grupo. Pero nadie iba pensando, oye, ¿cómo llegar allá? ¿No? Ahora la comodidad, ¿no es cierto?, nos ha traído todas estas cosas. Así que, hermano, ¿cuál la tarea que, para este tema es cuál es la tribulación que usted está pasando? ¿Cuál es y la otra lo agregar otra, ¿cuál es su concepto de usted misma o mismo como hijo de Dios? ¿Se considera una persona pobre? No solamente económicamente, sino pobre en el sentido espiritual. Y si no es así, estamos batallando para vencer. Y no es lo que yo digo, sino en lo que yo hago. Porque Dios dice, yo conozco tus obras. Mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que les ayude en estos tiempos
y que su confianza pueda ser siempre en el Señor. ¿Ya? Y nos vemos en la próxima oportunidad, si así lo dispone, porque se me está por acabar la batería. Bendiciones para todos y todos.